grabar. Está grabando. Ahí está. Bueno, a ver, contame, Dardo. ¿Cómo es esta historia de que hay vapores en medio del impenetrable? Bueno, la historia empieza más o menos un siglo y medio atrás. Es una historia poco conocida acá. La navegación del río Bermejo fue un sueño del hombre blanco por mucho tiempo. La idea desde lo primero que conocieron, el primero fue Caboto, que estaba navegando por el río Paraguay en aquel entonces, conoce el Bermejo y pregunta dónde iba este río. Y le dicen, va a los Andes. Y él apunta ya a decir, bueno, si va a los Andes, vamos a ver si llega hasta Potosí, que eran las minas que atraían De toda la plata. economía del Suramérica en aquel entonces. Pero después también le dice, es un río innavegable, le dice. ¿Por qué? Porque en época de sequía es prácticamente barro, Desaparece. desaparece, y en época de creciente es impracticable por la cantidad de correntada que tiene el agua Ajá. y por las inundaciones. Queda así, decimos, innavegable por mucho tiempo hasta que llega, decimos, la temporada de los barcos de vapores. Allá la introducción del motor a vapor crea, decimos, una primera posibilidad que hasta ahora no se había dado, remontar ríos aun que sean muy caudalosos y con mucha corriente, ¿no? El sueño de este Roldán, que era un empresario, se llamaba Natalio Roldán, es justamente lo de juntar los Andes con Buenos Aires, ¿eh? Por esta razón va a hablar con Sarmiento, estaba dentro, decimos, de la élite de los intelectuales y comerciantes de aquel tiempo de Buenos Aires, y pide a través de la Sociedad Geográfica Argentina de hacer una compañía de navegación del río Bermejo. Y empieza a conectar en el 1860 más o menos, eh, lo que era Buenos Aires con Orán en Salta. No era la primera compañía de navegación porque ya se habían en realidad probado dos o tres veces a otro intento fracasado. Ante un Pablo Soria había creado otra compañía de navegación en el 1820 y algo, pero que habían resultado en muy poca cosa. Él con los barcos de vapor efectivamente logra en el 1875 o 72, no me acuerdo bien, es el primer viaje que logra desde Buenos Aires a llegar hasta ahora. Son viajes igual muy difíciles, porque el barco a vapor muchas veces se encallaba en la arena, había que sacarlo con mucho trabajo, mucho esfuerzo, consumían muchísima madera buena para ir adelante, dada la corriente, y entonces como que no era fácil. Justo en el primer viaje se para el vapor de él más o menos a la altura de lo que hoy es Rivadavia, antes de llegar a Rivadavia, y quedan, me parece, un mes o algo así, un mes más o menos en la arena. Y de allá tienen que buscarlo la gente que estaba en Rivadavia. A cambio de las exploraciones del río Bermejo, que fueron exploraciones y navegación con estos barcos de vapores, la provincia de Salta en el 1872 dona a Natalio Roldán 100 leguas cuadras alrededor del río Bermejo, en un punto que él elegirá, y que van a ser la primera, decimos, título de propiedad en la región y que van a ser, decimos, la estancia La Fidelidad que conocemos hoy en día. Entonces el Parque Nacional, la historia del Parque Nacional se conecta a esta figura de este personaje explorador y comerciante, Roldán, a través, decimos, de este título de propiedad. Y Eh, él subía, buscaba. Buscaba en los ingenios de azúcar principalmente, que eran la principal razón para llegar hasta Salta en aquel entonces. San Martín, Ledesma, el Tabacal, eran todos ingenios que funcionaban allá. Algunos eran en las manos de ingleses que tenían mucho interés económico en la región y que también habían hecho alguna navegación para averiguar si efectivamente era navegable o no el río Bermejo. No es de casualidad que el Comodoro, como lo llama él, que lo acompañaba en su viaje con el barco de vapor, era Page, Thomas Jefferson Page, y justamente no era de ingleses, sino de los Estados Unidos, un marinero de los Estados Unidos, y que lo acompañaba en estos viajes. Así que por un dado tiempo había mucho interés extranjero en todo lo que era la navegación del río Bermejo, ¿eh?
subían, vos dijiste, con las máquinas pesadísimas para La los maquinaria para los ingenios, y toda la bajaban maquinaria, con y azúcar. bajaban con azúcar, principalmente. Bueno. Y la cuestión de los vapores que quedaban en medio del impenetrable es por... Justamente porque es un río de llanura. Considera que desde prácticamente cuando terminan los Andes hasta el Paraguay hay un desnivel en 500 kilómetros de no más de 50 metros, lo que te hace una llanura perfecta donde el agua justamente no sabe por dónde escaparse. Entonces cada vez que hay una inundación por mucha lluvia, el río excava un nuevo cauce y se crea un nuevo lecho donde correr. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento uno de los problemas que tuvo que afrontar Roldán era esto, que el río Bermejo, entre donde se separa entre el río Teuco y el río Bermejito, se creaban hasta cinco brazos paralelos y no se sabía cuál era el navegable. Entonces él tiene que hacer toda una serie de trabajos para que desviar esta agua de cursos secundarios en el principal. En todo eso no se entiende si a causa de este trabajo que él hizo o por causas naturales, en el 1875 el río Bermejo cambia de causa. Toda el agua que uno ve hoy en el Sausalito, que es el río Teuco, estaba acá en Pompeya, o sea, acá donde estamos, que estamos a la orilla del Bermejito, que hoy es un arroyo nomás, y bastante lejos, estamos 40 kilómetros del río en realidad, pasaba por acá. Y no es de casualidad que los wichí llaman esto, río Bermejito, Teustac, que en idioma wichí significa río grande. Y uno dice, ¿cómo río grande? Si este es un arroyo. Pero ellos se acuerdan otro río, que ya no existe, decimos. Es una imagen que le quedó en la memoria. Roldán tuvo mucha interacción con los wichí. En general, ¿por qué? Porque acordámonos que al final del 1800 esto era un territorio todavía principalmente indígena. No había asentamiento blanco y no había dominio de lo blanco todavía. Estamos hablando de antes de la campaña del Chaco, antes de la campaña del desierto. Y él buscaba aliados estratégicos en su trabajo. Por eso con Roldán trabajarán un montón de wichí, muchísimos wichí. Sí, sí. Bueno. Buenísimo.